Dios bendiga a todos los que se van a conectar con nosotros para meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en las escrituras antiguas, en uno de los siervos del Señor. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 12 en adelante. Voy a leer. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de sus dominios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a nuestro Dios. Bien, la relación del hombre para con Dios desde el principio siempre ha sido así un misterio. Creer en algo que no se ve. Por generaciones viene la palabra caminando entre el pueblo de Israel. Hablan de la grandeza de Dios, de los prodigios de Dios, y le sirven a un Dios que no tiene imagen, como los otros dioses de los pueblos antiguos, que tenían la costumbre de hacerse muchas imágenes. Sin en cambio ellos, el pueblo de Israel, se les prohibió hacerse ningún tipo de imagen. Pero fíjese cómo le dijo el Señor: ni de lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni figura de hombre ni de mujer, y mucho menos que se hagan una imagen y se arrodillen delante de ella. Así era el mandamiento de Dios. Simplemente tenían que creer en la palabra. Los primeros que caminaron delante del Señor allá en Egipto, cuando estaban en la esclavitud, ellos veían cómo los egipcios adoraban a sus dioses, cómo les servían, y muchos adoptaron esas costumbres y Dios se enojaba con ellos. Hasta que un día Dios los sacó de la esclavitud y los sacó con una promesa de que los iba a llevar a una tierra que iba a ser de ellos. Es como que ahorita nos dijeran: ¿saben qué? Pues no tenemos casa, pero el gobernador o el presidente nos va a llevar a un lugar a donde vamos a poder hacer nuestra casa, y con esa esperanza nos vamos atrás de esta persona, porque nos va a llevar a un lugar propio, ya no vamos a estar rentando, ya no vamos a estar de esclavos. Con esa promesa salió el pueblo de Israel. Llegar a un lugar de ellos. Esa era la promesa. Eso fue lo que le dijeron a Jacob. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, no llegó como esclavos, sino llegaron como invitados del faraón, porque el que gobernaba al pueblo de Egipto en aquel tiempo era José, el hijo de Jacob. La historia está muy bonita. Cuando a Jacob iba en su camino, un día dice que se hizo tarde y durmió en un paraje, en un lugar, y pasó la noche en ese lugar y soñó con Dios y cómo Dios le hacía promesas a Jacob. Y cuando despertó Jacob,
se espantó y dijo, no es otra, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. Y le pone a ese lugar el nombre de Betel. Pero ahí Dios le hizo promesas a Jacob. Todavía no había pueblo. Todavía Jacob no tenía hijos. Todavía no llegaba, no había llegado su tiempo de empezar a hacer descendencia. Sin en cambio, ya Dios le estaba diciendo que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y le hace esa promesa entonces a Jacob. Y Jacob le dijo, si tú me vas a acompañar todo el tiempo, si me vas a hacer todo lo que me prometiste, tú vas a ser mi Dios, y de todo lo que tú me des, la 10ª parte es para ti. Y ahí quedó. De allá, cuando ya Jacob comienza a tener a sus primeros hijos, la historia dice que José era el hijo de la mujer que amaba a Jacob. Y como Jacob procuraba mucho a José, sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron a unas personas que pasaron y fue a parar allá a Egipto. Y allá en Egipto Dios lo bendijo a José en grande manera, que llegó a ser el segundo del faraón. Y cuando llega el tiempo de la sequía, Jacob llega con toda su familia a Egipto, pero no llegan como esclavos, sino llegan como invitados del faraón, porque el faraón estaba agradecido con José de que por medio de José la sequía no afectaba al pueblo de Egipto. Sin en cambio, murió ese faraón y murió José, y el pueblo se comenzó a multiplicar. Y el nuevo faraón que subió, cuando vio que el pueblo se hacía cada día más grande, tuvo miedo de que se pudieran levantar en contra de ellos y los hicieron esclavos. Y así empezó la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, hasta que después de 430 años Dios los saca y les promete una tierra para ellos. Entonces Israel, ya siendo un pueblo grande, comienza a caminar con la esperanza de llegar a una tierra que iba a ser de ellos, para ellos. Pero Dios dice que en su trayecto Dios los comienza a probar. Vamos a leer. Vamos a hacer una lectura aquí en el libro de el Deuteronomio. Capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 1. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la tierra, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuya piedra son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bien, esa era la promesa. Salieron de Egipto y entraron al desierto con la promesa de llegar a una tierra que iba a ser de ellos. Y así como lo dice la palabra, pues era algo hermoso, un lugar a donde vas a ver higueras enormes, granados, aceite, miel, una tierra por todos lados llena de agua para poder sembrar cebada, trigo. Ya dice ahí, no te va a faltar nada, pero tenían que atravesar el desierto. Y dice la palabra del Señor que no fue una casualidad, ni fue porque tenía que ser así. No, fue la voluntad de Dios que ellos tenían que pasar por ese desierto. ¿Qué quería ver Dios en ellos? ¿Qué había en su corazón? Si en la aflicción obedecían los mandamientos que él les mandaba. Eso era lo que quería ver el Señor, si habían o no habían de cumplir sus mandamientos. Sin en cambio 40 años los trajo en el desierto y los 40 años estuvo cuidando de ellos. Sin en cambio el pueblo de Israel pues se desesperaba cuando venía la situación difícil, a la hora de tener hambre, a la hora de tener sed. Y Dios se enojaba con ellos porque comenzaban a altercar con Moisés. Dios se enojaba con ellos y los castigaba. Dice la palabra como cualquier padre corrige a sus hijos, así también el Señor castigaba a sus hijos. Pero lo bonito de esta historia es de que pues a los que salieron del desierto les tocó ver las maravillas que hace Dios. Cuando pasaron el mar, Dios abrió el mar para que pudieran pasar ellos. Abrió el Nilo para que pudieran pasar ellos. Y en el desierto les dio de comer a miles y miles de gentes. O sea, solamente Dios puede hacer eso, pero lo triste del caso es de que ellos como que no meditaban en que todo lo que estaban viviendo pues eran cosas milagrosas,
Eran cosas que solamente Dios puede hacer. Y lo único que pensaban ellos era pues, en sus aflicciones, sus necesidades como personas. Está muy bonita la historia de Israel y al mismo tiempo está triste porque les tocó ver maravillas. Y en los tiempos, cuando ya comienza Dios a hablar a través de sus siervos, los profetas, todavía les tocó ver algunas maravillas de parte de Dios. Pero algo había en su mente que como que todavía no llegaban a entender en su esencia lo que es Dios. Como ahora en nuestro tiempo. Esas generaciones que pasaron, algunas de ellas también se hicieron ídolos, se hicieron imágenes de talla. Por eso el Señor a través del profeta Isaías les dice a ellos, qué imagen me van a componer. Si en la palma de las manos, dice mi ídolo, los mares, con 3 dedos hizo las montañas. Y le comienza a decir, todo su ejército de estrellas, dice, a todas las conoce y a todas las llama por su nombre. Y les dice, bueno, a ver, ¿qué imagen me van a componer? ¿Cómo se imaginan que soy? Porque el pueblo de Israel estaba adoptando las costumbres de los otros pueblos. Y ya Dios ya no le estaba gustando de que ellos mismos se hicieran imágenes de algo que no se mueve, no tiene vida. Dice que los que tenían dinero, pues ellos hacían de plata, de oro sus imágenes de talla. Pero el pobre que no tenía oro, ni plata, ni cobre, pues buscaba una madera que no se apolille y se buscaba una persona que tuviera talento para hacerse una imagen. Pero también se hacía su imagen. Y les dice, bueno, ¿qué imagen me van a componer? A ver, ¿cómo se imaginan que soy? Y les manda a decir todo esto. Y parece que los tiempos a veces se repiten. Porque ahora en nuestro tiempo también tenemos muchas imágenes, tenemos muchos cuadros. Y hay quien los defiende porque dicen que interceden ante Dios por sus necesidades. Y es que es curioso de que, aunque veamos que es un pedazo de yeso o de fierro o de madera, todavía tengamos en nuestras mentes, en pleno siglo XXI, todavía sigamos creyendo que algo de alguna manera nos puede ayudar, un pedazo de fierro, un pedazo de madera. Entonces, pues eso que quedó escrito para enseñarnos. Vamos a regresar al libro del profeta Isaías. Vamos a leer ahora
en el capítulo 44, después de tantos siglos que ya pasaron, todavía se siguen teniendo esas costumbres. Y es curioso porque yo a veces voy en la calle y veo que ahí andan cargando en un aparato de esos que sirven para cargar cosas. Ahí van vendiendo santos y hasta los pintan bonitos, los hacen bonitos y ahí van gritando santos, ¿quién quiere santos? Compre sus santos y los van cargando en una cosa de esas. 44 verso 9 del libro del profeta Isaías dice la palabra del Señor así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Cortan cedros y toman ciprés y encinas que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Pues hay quien en pleno siglo XXI dice: no, es que no los adoramos, simplemente pues los recordamos.
y interceden por nosotros. Y es que es curioso que en este tiempo, a donde la ciencia ha avanzado tanto, no se ponga uno a pensar que todo eso es hecho, el hombre lo ha hecho. Los que pintan cuadros, los que hacen ídolos de yeso, de madera, de metal, incluso hay imágenes de oro, de plata, y el mismo hombre que sabe que otro hombre la hizo, se postra delante de una imagen y le dice: mi Dios eres tú. Y aunque conocen, porque el hablar de Dios no es de ahorita, siempre se ha hablado de Dios. Sin en cambio, la necesidad de querer ver, de querer tener la certeza, les hace hacer todo esto. Sin en cambio, Dios dijo que no es así. Él es el que hizo todas las estrellas, aunque esto choque con la ciencia, pero eso dice la palabra del Señor. Él hizo todas las estrellas, él hizo los mares, hizo los ríos, todo lo que está, Dios lo creó. La ciencia le busca sentido a todo esto y trata de verlo por la parte de la ciencia, de cómo se pudo haber formado los mares, los océanos. Y lo bonito y curioso de todo esto es de que todo es perfecto. Porque dice la Escritura: todos los mares llegan al río, y el río no se desparrama, no se llena el río, el mar. Y los ríos pues nunca dejan de sacar agua. Todo es perfecto, porque Dios lo hizo así. Ahorita es de que el hombre comienza a hacer su labor y comienza a echar a perder todo lo que Dios hizo perfecto. Entonces, hablar de Dios no es un tema que siempre le ha costado a la creación por poder entender cómo es Dios. Miren, vamos a leer. Primera carta de Timoteo, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Voy a leer el verso 16. Dice la palabra del Señor así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que llena el universo, manifestarse es presentarse. O sea, en su tiempo lo pudieron ver, pero hubo quien lo pudo entender y hubo quien no lo pudo entender. Pero como dice nuestro hermano, indiscutiblemente es un misterio. Ahora, las Escrituras dicen que se manifestó
en carne. Cuando esto pasó, créanlo que fue todo un acontecimiento. Vamos a leer, vamos a buscar aquí en la carta de nuestro hermano Juan, capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Los discípulos del Señor también tenían la necesidad de querer conocer a ese Dios del que el Señor hablaba. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, no podían entenderlo todavía. Y eso es lo que pasa en ese tiempo. A veces no entendemos cómo dicen las escrituras y no investigamos. Verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este juego de palabras es el que a muchos llega a turbar. Sin en cambio, pues tenemos que ir despacio para tratar de entender lo que dice la palabra del Señor. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, con eso nos conformamos. Muéstranos al Padre. Fíjense que cuánto les había ya dicho y no lo podían entender. Ya ustedes lo están viendo, pero como que no lo entendían. Entonces ya Felipe más directamente les dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, sí a los hermanos también fue difícil el que pudieran entender, o sea, que les pudiera caber en su cabecita de que tenían a Dios enfrente, pero ellos lo que veían eran a un hombre que no tenía un semblante diferente a los de los demás, porque así estaba escrito: no habrá parecer en él. O sea, no iba a ser algo espectacular el Señor
No, así le plació a Dios mostrarse, muy sencillo. Dice, para que no lo viéramos y le deseáramos. Así fue tan sencillo el Señor. Eso es lo que estaban viendo los hermanos apóstoles, a un hombre sencillo de aspecto que no era espectacular, pero que les decía, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todavía Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No era algo tan sencillo, ni es algo tan sencillo en ese tiempo también. Todos queremos ver a Dios, pero la Escritura dice que nadie puede ver a Dios. Lo que estamos viendo o lo que vimos, los que vieron en su tiempo, fue la imagen de Dios, la imagen que Él se creó. Pero a Dios nadie lo puede ver. Dios no tiene un cuerpo como nosotros. No, Dios llena todo el universo. Eso es lo que les dijeron a través del profeta Isaías. ¿Qué imagen me van a componer? Sin en cambio, el misterio es de que Dios habitó en un cuerpo humano. Ahí estaba Dios. Pero era para ellos difícil de creer que el Dios de que hizo todo el universo estuviera en Jesús. Pero el Señor dice, bueno, no me crean a mí, crean por las obras que estoy haciendo, porque las hace Dios. Hay quien dice, bueno, pero entonces, ¿cómo lo crucificaron si era Dios? Vamos a leer, miren. Busque en el libro de la carta de Filipenses, capítulo 2 de la carta de nuestro hermano Pablo a la iglesia en Filipos. Capítulo 2 voy a leer a partir del verso 5. Voy a dar lectura. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la Escritura, se despojó de todo lo que tenía de Dios, porque él dice que él era en forma de Dios, igual a Dios. Esa era la condición de Jesús con sus discípulos, ser igual a Dios, semejante a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de todo lo que era de Dios y se hizo semejante a un siervo, semejante a los hombres. Entonces, si Él se despoja de todo lo que es de Dios y se hace semejante a un hombre normal, la pregunta sería, ¿a qué era semejante antes de que Él se despojara de Dios? O se despojara todo lo que tuviera de Dios. ¿Qué semejanza tenía? Porque si se despojó de todo lo que tenía de Dios y quedó igual
a un siervo semejante a los hombres como nosotros. Entonces quiere decir que la imagen que tenía él era algo distinto, algo diferente, algo tenía que tener de diferente, porque era igual a Dios, semejante a Dios. Por eso lo pudieron matar, porque se despojó de todo lo que tenía de Dios. Tenía que sufrir todo el martirio, todo el calvario, para el perdón de los pecados de la humanidad. Pero ahí estaba Dios. Él era la imagen de Dios, tenía la misma esencia de Dios. Entonces, para que se pudiera cumplir el sacrificio, tuvo que salir Dios de allá y dejar solamente el cuerpo que Dios preparó para que habitara en este mundo, para que se pudiera manifestar al mundo. Dejó el cuerpo vacío de Dios. Ahora era un alma como cualquiera de nosotros. Lo apresaron, lo castigaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron y a los 3 días resucitó. ¿Y qué dijo el Señor? Es que yo tengo ese poder de dar mi vida y volverla otra vez a tomar. ¿Por qué? Pues porque era Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Ahora, para muchos es difícil el poderlo entender. Vamos a leer un texto más, hermanos. Vamos a buscar en los evangelios. Evangelio según San Mateo. Capítulo 11. Voy a leer a partir del verso 25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, para que alguien pueda llegar a conocer al Padre, se lo tiene que revelar Jesús. Él es el único que conoce a Dios. Y es lo que le decía a los hermanos. ¿No creen ustedes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesús y Dios estaban haciendo un solo cuerpo. Jesús conocía la esencia de Dios porque Dios estaba en él. Pero acá nos dice nuestro hermano San Mateo que no es de todos, ¿no? Se llama revelación. Aquí están las escrituras. Muchos leen las escrituras, pero cuando llegan a tratar de entender la manifestación
de Dios en este mundo, es cuando comienzan a aplicar su propio entendimiento. ¿Y en qué viene parando todo esto? En que se forman vientos de doctrinas diferentes. Les cuesta trabajo entender que Dios estaba en Jesús. Allí estaba Dios. Unos ponen al Padre, ponen al Hijo separados. El Padre está acá, el Hijo está acá y el Espíritu Santo está de este lado. Y hablan de tres personas y comienzan a enredarse y luego dicen, y las tres personas son uno. Entonces, desde que hablemos de personas, pues estamos hablando de tres diferentes. Ahora, si hablamos de una persona con diferentes manifestaciones, pues estamos hablando de uno. Uno que era Padre, uno que era Hijo y uno que era Espíritu Santo, pero es uno. Desde que le pongamos personas, ya los estamos dividiendo. Yo digo así, hablamos lo mismo con diferentes palabras. El problema está en que como no lo decimos de la misma manera, eso causa fractura. Y se forman otro tipo de corrientes. Se juntan gentes que piensen igual que otras gentes y se hace otra doctrina. Sin en cambio, la palabra dice que solamente hay un solo Dios, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo. Bueno, los que ya estamos entendiendo o tratamos de estar entendiendo la manifestación de Dios en este mundo, pues ya avanzamos un poquito. Pero todavía los que están creyendo en imágenes o se están arrodillando delante de un pedazo de madera, delante de un pedazo de yeso, pues todavía están más lejos todavía de estar entendiendo la manifestación de Dios. Porque la Escritura habla que el único que puede interceder entre Dios y los hombres es Jesús nada más, el Señor. Él es el único intercesor, no hay más. Aquí no hay María, no hay Guadalupe, no hay ninguna. Todos son ídolos. Alguien los inventó, nos hizo creer que son milagrosos y el único que hace milagros es Dios. El único que puede salvar es Dios. El único que enseña es Dios. Entonces, ¿de qué sirven los ídolos? La gente va devota a ver a los ídolos. ¿Por qué quieren un milagro? Están enfermos, tienen algún problema y van allí a platicar con una piedra, a exponerle sus problemas. Y si se resuelven sus problemas, es que fue el ídolo el milagroso. Y lo que no saben es que el que hace todas las cosas está allá arriba y es el único Dios verdadero. Si alguien sana de una enfermedad es porque Dios lo sanó, no una imagen. Una imagen se cae, si es de piedra, se cae, se rompe, ni las manos mete. Si es de metal, pues hasta pues se puede quedar hasta chueco y es que hay que volver otra vez a enderezar porque solo no puede hacer nada. Ahora ya vimos, y esta parte pues es la triste. ¿Quién va a entender o quién va a conocer la manifestación de Dios en este mundo?
es una revelación. Y el único que puede revelar se llama Jesús. ¿A quién tendríamos que estarle orando? Pues a Jesús y decirle, Señor, como dijo Felipe, muéstranos al Padre, enséñanos de Dios para poder honrar a Dios. Jesús eso vino a enseñarnos cómo debemos de honrar a Dios, a quitar todo eso que se metió dentro de nuestras cabecitas y nos aisló del conocimiento verdadero. A eso vino Jesús, a darnos a conocer la verdad. Ahorita tenemos la misma promesa que le dieron al pueblo de Israel. Ahorita entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil se está formando el pueblo heredero. Y ya, como dijo el Señor, ya hay una tierra y unos cielos nuevos. ¿Para quiénes son? Para los que crean en Él, para los que vivan sus mandamientos, para los que logren es una lucha esto. Para todo aquel que logre vencer, lo va a heredar. Vamos a leer el último versículo. Y con esto los voy a seguir invitando para el próximo en vivo de el día lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis. Y esa es la esperanza de nosotros. Pero primeramente pues tenemos que creer en Dios como Él estableció que se creyera. Ya las imágenes nos están condenando porque fue lo primerito que dijo el Señor: no se hagan imágenes a semejanza de hombres, de animales, de nada. Capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Voy a leer, dice la palabra del Señor así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, como les decía yo, es una lucha que tenemos que ganar. Pero lo primero que tenemos que hacer pues es orarle a Dios para que podamos entender esta palabra, que es un misterio. Nos habla de Dios, sí, pero Dios es un misterio. Y para llegar a conocer a Dios, tenemos que orarle al Señor Jesús para que Él nos revele al único y verdadero Dios creador.
Solamente está en su potestad de Él el que podamos llegar un día a conocer la manifestación gloriosa del único y soberano Dios, creador de los cielos y la tierra. Bien, pues les sigo invitando a que busquen en la página del YouTube. Inscríbanse para que puedan entrar a la galería que tenemos allá de enseñanzas. Búsquenlo por hermano David Gil y enseguida van a poner en busca de la verdad y de la tierra nueva. Y ahí va a aparecer en la página. Inscríbanse para que puedan tener acceso a toda la galería de enseñanzas y puedan ustedes crecer en el conocimiento de la palabra. Y estoy abierto a toda pregunta que ustedes quieran hacer. Me la pueden poner allá en los comentarios y yo con gusto les voy a responder. Bien, pues me dio gusto estar con ustedes y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, nos vemos aquí el próximo lunes, Dios mediante.